Bien, continuando con el libro de Economía Monetaria de Armando Méndez Morales. Dentro del capítulo 1 de Economía de Mercado, vamos a pasar a continuar con el subtítulo 1.2 del sistema de precios. El sistema de precios. El otro nombre que tiene la economía de mercado es una economía de precios. Los participantes en una economía monetaria intercambian dinero por bienes y bienes por dinero. Siempre que hacen una elección de algo, pagan dinero por aquello, dando lugar al concepto de precio, que es el monto en dinero que se paga por algún bien o servicio. Pero como la economía se ocupa de los problemas donde hay escasez de recursos frente a múltiples alternativas, es el mecanismo de los precios que convierte las preferencias de la gente en actividad productiva. Como intencionalidad existen dos tipos de precios: los precios que el comprador está dispuesto a pagar por los bienes y servicios existentes en el mercado y los precios que el vendedor quiere por los productos que ofrece. Por tanto, hay precios por el lado de la demanda y precios por el lado de la oferta. Sin embargo, cuando se efectúa un intercambio, se realiza a un solo precio. Todos los intercambios que se efectúan en los mercados se los hacen mediante el mecanismo de precios. Por esta razón, una economía de mercado también se denomina un sistema de precios. 1.2.1. La ley de la demanda, la ley de la oferta y el precio de equilibrio. La vida en sociedad no es paradisíaca ni está exenta de conflictos, cualquiera que sea la forma de la organización social o económica que se adopte. De principio conviven dos intereses contrapuestos, el del demandante y el del oferente, lo que da lugar a dos leyes básicas de la economía, que son la ley de la demanda y la ley de la oferta. El conflicto, sin embargo, es resuelto por el mercado de manera adecuada y pacíficamente. La ley de la demanda dice que un individuo o un conjunto de individuos desearán adquirir más unidades de un bien o servicio en la medida que su precio sea más bajo. Por esta razón se dice que la demanda es una función inversa con relación al precio y se presenta por una recta descendente en el plano Q y P, donde Q es la cantidad del bien a diferentes precios P. En el diagrama 1.1, dado todo lo demás constante, ceteris paribus, la demanda de cualquier bien varía en sentido inverso a su precio. Contrariamente, la ley de la oferta dice que un individuo o conjunto de individuos desearán ofrecer más unidades de un bien o servicio en la medida que su precio sea más alto. Por eso se dice que la oferta es una función directa con relación al precio y se representa por una recta ascendente en el mismo plano anterior, donde Q es la cantidad ofrecida a diferentes precios P. Dado todo lo demás constante, la oferta de cualquier bien varía en sentido directo con el precio. A pesar de este contradictorio comportamiento, demandantes y oferentes se encuentran pacíficamente en el mercado y realizan transacciones y los intercambios.
a un solo precio y precisamente es el precio que determina el mercado, el precio al cual los intereses contrapuestos se ponen de acuerdo. A este precio los economistas denominan precio de equilibrio o precio de mercado. El precio que establece el mercado determina que no se producirá más ni menos de lo que se está demandando en el mercado. Solo si la demanda del bien se modifica, también se modificará la cantidad ofrecida del bien en cuestión. Esto quiere decir que tanto la demanda como la oferta pueden cambiar por razones diferentes a los cambios que se produzcan únicamente en los precios. En el caso de la demanda, dos pueden ser razones fundamentales para el cambio: el ingreso de las personas y sus gustos o preferencias. En el caso de la oferta puede deberse a aumentos del stock disponible de capital o por mejoras tecnológicas. Estos cambios se diagraman en el gráfico 1.2. Pero si no se modifica el comportamiento de la demanda ni de la oferta, quiere decir que el mercado en cuestión se mantiene en la situación presentada en el gráfico 1.1, lo cual quiere decir que el mercado no producirá una cantidad ni mayor ni menor a Q sub 0 y que el precio se mantendrá en P sub 0. En esta situación, el mercado se vacía. En el gráfico 1.2 se presentan cambios en la demanda y la oferta que se deben a motivos diferentes al cambio de precio. Así, por ejemplo, si se incrementa el ingreso de las personas, es de esperar que para los precios anteriores aumentará la demanda del bien en cuestión, lo que se presenta por un desplazamiento de la función de demanda hacia arriba y a la derecha. Es decir, desde su posición inicial de D sub 0 a D sub 1, de igual modo cambios en la oferta por motivos diferentes a los precios, por ejemplo, un invento que permite producir una mayor cantidad de bienes que antes con la misma cantidad de factores productivos desplaza la función oferta desde O sub 0 a O sub 1 en el gráfico 1.2. Y estos cambios, ya sean de la demanda o de la oferta o de ambos, pueden traer consigo cambios en los precios, como se observa en el gráfico ya aludido. Hay que destacar que los cambios de oferta o de demanda, de aumentos o de disminuciones, no generan problemas de mayor o menor escasez relativa, debido a que los movimientos de los precios que acompañan a los cambios de oferta o de demanda permiten que el mercado realice los ajustes necesarios de cantidades de tal modo que los mercados siempre estén en equilibrio, que los mercados siempre se vacíen. No es exagerado decir que todo el estudio de la economía se basa en estas dos leyes básicas que relacionan demandas y ofertas con precios. Lo que sucede es que las fuerzas toman diferentes nombres en diferentes casos, pero siempre se puede presentar la actividad económica por medio de dos rectas, una que sube y otra que baja, y que es la esencia del intercambio y de los intereses contrapuestos que conviven eternamente en toda sociedad. 1.2.2. ¿Qué es el precio? Cuando los economistas ah, ah, Cuando los economistas se refieren al precio, suelen referirse con diferentes nominaciones. Hablan de precios relativos y precios absolutos, precios reales y precios monetarios. Se denomina precio relativo a la relación de cambio de un bien por otro bien. Precio absoluto
o precio monetario es la expresión del valor del bien en términos de dinero y se habla de precio real cuando el precio monetario se descuenta del precio monetario se descuenta la inflación o el alza de precios acaecido en un determinado periodo de tiempo. Pero para la gente que no ha estudiado economía y que cotidianamente realiza actividades económicas, el precio, en términos monetarios, es el que le interesa para todas sus decisiones y no muestra mayor atención a las definiciones que, como se han recordado, los economistas tienen. Solo cuando la inflación se acelera o se descontrola, la gente comienza a dar importancia a las diferencias que se dan entre precios reales y monetarios. La mejor manera de entender y comprender lo que es algo, en este caso el precio, es preguntarse qué es lo que hace, qué papel cumple. En otros términos, hay que preguntarse qué funciones y atribuciones tiene el concepto en cuestión. Si averiguamos qué funciones cumple el precio en el mercado, comprendemos adecuadamente su rol. Se entenderá el mecanismo del sistema de precios. Los precios en el mercado cumplen 4 funciones fundamentales y que son la de información, la de asignación, la de distribución y la de coordinación. Atendiendo primero a la función de información, que pues está entre las 4 funciones de los precios de mercado. Entonces, está la función de información. La primera y básica tarea que cumplen los precios es de informar a todos los agentes económicos acerca de la escasez relativa de todos los bienes y servicios existentes en la economía. Cuando un precio de algo sube, la información que los interesados obtienen es que la escasez relativa del bien en cuestión ha aumentado y viceversa. Si el precio baja, informa lo contrario. Con este dato, las personas no saben si la mayor escasez se debe a una disminución de la oferta del bien en cuestión o a un aumento de la demanda, porque el precio por sí mismo no dice nada al respecto, solo dice que aumentó o disminuyó la escasez relativa de los bienes y servicios, pero no dice por qué. Para saber eso, se tendría que hacer un seguimiento al comportamiento de la demanda y de la oferta, y solo así sabríamos cuál de esas dos fuerzas explica el hecho. Toda información es retenida solo por aquellas personas que tienen interés en el hecho, en este caso, en el bien o servicio en cuestión. A los que no les interesa, por supuesto que no le otorgan al dato ninguna atención, pero quienes les interesa, esta información les sirve para tomar futuras decisiones. Por esta razón, se dice que los precios son señalizadores. Los precios son las señales del mercado. Los precios proporcionan a los propietarios de los factores de producción, a los productores y a los consumidores, de manera resumida, información sobre las disponibilidades de recursos, las posibilidades de producción y las preferencias de los agentes económicos. Otra de las 4 funciones de los precios de mercado es la función de asignación. Función de asignación. Con la información de precios expresan los agentes económicos, ya sean productores o consumidores, toman las decisiones para hacer la asignación de sus recursos. Como ya se dijo, son siempre son siempre escasos. Si son productores, los precios les dicen qué producir y cómo hacerlo, dado al supuesto de que técnicamente aquellos saben cómo se hace el bien en cuestión.
Se dedicarán a producir aquellos bienes o servicios en que mayor sea la diferencia entre el precio del producto con relación a su costo. Tomada la decisión de lo que se quiere producir, el empresario asignará sus recursos buscando emplear los métodos de producción menos costosos y más eficientes. Si son consumidores y dados sus gustos y preferencias, asignarán sus recursos tratando de maximizar la satisfacción de lo que consuman a los precios más bajos posibles. Una tercera función de los precios de mercado es la función de distribución. En economía, precios son todas las retribuciones que reciben tanto los factores productivos por su participación en el proceso productivo, como los valores a los cuales se venden bienes, servicios y activos financieros. Son precios no solo los valores monetarios de todos los bienes y servicios en general, sino que son los salarios, es decir, la retribución al factor trabajo, la tasa de interés, que es la retribución al propietario de capital, la renta que se paga por el uso de la tierra, el tipo de cambio, que es la retribución al poseedor de monedas extranjeras y que se utiliza para la obtención de bienes y servicios importados, entre otros. La distribución se realiza simultáneamente con la producción. Cuando el empresario decide producir algo, contrata trabajadores a determinados salarios, independientemente a la fecha que vaya a vender sus productos. El empresario no condiciona al trabajador el pago de su salario a cómo le vaya con la venta de su producto. Le vaya bien o le vaya mal, al momento de vender sus productos, el empresario tiene que pagar los salarios convenidos con anterioridad a la realización de la producción misma. Lo mismo sucede con el pago de los intereses por concepto de capital que ha de utilizar, a los pagos por insumos que ha de requerir. Por lo anotado es que no se puede separar la función de asignación de recursos que tienen los precios con su función de distribución de lo producido, porque ambos procesos se realizan de manera simultánea. No se puede decir que los precios sirven muy bien para la asignación de recursos porque llevan a la producción eficiente y que no sirve para la distribución porque la repartición que hace el mercado es injusta o inequitativa. Otra función, la cuarta función de los precios de mercado, es la función de la coordinación. Finalmente, la cuarta función que cumplen los precios explica por qué. En general, en la economía de mercado no existen colas en los almacenes, en las tiendas, en los supermercados, buscando productos que la gente no encuentra. ¿O por qué no existen automóviles, muebles, ropa, galletas, etcétera, que no se puedan vender? En el mundo de hoy, la variedad de bienes diferentes que se ofrecen es por miles y, sin embargo, todo se vende. ¿Cómo se explica este fenómeno? Es que los precios aseguran que la economía se coordine de manera tal que no se dé el fenómeno de que existan cosas que no se puedan vender o cosas que no se pueden comprar. ¿Cómo se lleva a cabo esta coordinación? Cuando el precio de algún bien sube, los empresarios creen que pueden ganar produciendo ese bien y en consecuencia así lo hacen, con lo cual impiden que el precio siga subiendo y satisfacen la deficiencia en la demanda que se hubiese presentado, impidiendo que se dé origen
a una carestía. Cuando el precio baja, los empresarios hacen cálculos y concluyen que se tiene pérdidas y no ganancias. Si siguen produciendo a ese precio, razón por la cual deciden dejar de producir ese bien, con lo cual al reducir la oferta impiden que el precio del bien en cuestión siga cayendo, porque al disminuir la producción están disminuyendo la oferta en el mercado, con lo cual se elimina el probable exceso de oferta. Porque los precios cumplen la función de coordinar el comportamiento de todos los mercados, impidiendo los excesos de oferta en unos mercados y las deficiencias de demanda en otros términos. Se dice que los mercados se vacían. 1.2.3. ¿Cómo deben ser los precios? Los precios deben ser libres. Con justa razón se dice que la gente bien informada toma las decisiones correctas. La buena información que se obtiene de los diversos medios de comunicación masiva hace que la gente tenga acertadas opiniones sobre los acontecimientos del mundo. Elegir de manera acertada una carrera profesional tiene mucho que ver con la buena información que se obtenga de lo que consiste la profesión, las posibilidades en el mercado para ejercerla, etc. Y todos vamos a coincidir que cuando más veraz sea la información que se disponga, las decisiones que se tomen sobre la base de aquellas, sin duda alguna, coronarán con el éxito. Pero si la información es falsa o poco veraz, imprecisa, censurada, las determinaciones que se tomen sobre la base de ellas serán equivocadas. Y lo dicho es válido para la información que proveen los precios. Por esto, el principal requisito que deben cumplir es que deben ser libres. Al ser tales, los precios transmiten la verdadera situación de la escasez relativa de los bienes y, por tanto, cuando los agentes económicos toman sus decisiones, lo hacen con la seguridad de que se están basando sobre información cierta, no falsa. La importancia de este atributo surge cuando, por ejemplo, los gobiernos controlan o fijan los precios de algunos bienes o servicios. Y los gobiernos se otorgan esta competencia de fijar precios por encima o debajo a los que libremente determinaría el mercado. Cuando el gobierno fija precios por debajo del equilibrio del mercado, genera un exceso de demanda, que más temprano que tarde obligará al gobierno a subir el precio, momento en el cual transparentará problemas de mala asignación de recursos, de probables pérdidas económicas para aquellas empresas que hubiesen tomado la decisión de utilizar el bien o servicio con precio fijado por el Estado bajo la creencia de que era el verdadero precio y no un precio falso. Supongamos, por ejemplo, que un fabricante de pan decide modernizar sus hornos y el ingeniero le dice que hay dos alternativas técnicas óptimas de uso de energía, una basada en gas y otra en energía eléctrica, y que técnicamente es indiferente elegir una o la otra opción. El fabricante, para tomar la decisión, averiguará el precio de ambos energéticos. Si suponemos que el gas es más barato que la electricidad, elegirá la primera. Pero supongamos que el precio del gas está controlado y fijado por el gobierno a un nivel por debajo de su equilibrio. Como se dijo, en algún momento el mismo gobierno se verá obligado a corregir el precio subiéndolo, pero cuando lo haga, hará un daño a este fabricante, porque éste pasa a una situación de que su supuesta óptima elección no había sido tal.
como consecuencia del ajuste en el precio del gas. Se concluye que es más caro ahora producir pan con gas que con energía eléctrica. Sostener que los precios deben ser libres significa suponer flexibilidad de precios. Implica que estos pueden subir así como bajar, de acuerdo a las condiciones del mercado, a lo que es lo mismo decir, de acuerdo al comportamiento de la oferta y de la demanda, y todos los precios, vale decir salarios, tasas de interés, tipos de cambio, entre otros. Lamentablemente, esto no siempre sucede así, no solo porque los gobiernos tienen la tentación de fijar precios, sino que las organizaciones laborales no permiten que, por ejemplo, los salarios bajen o siempre presionan para que los mismos suban con independencia a lo que suceda con una empresa, con un sector económico o con la economía en su conjunto. Por lo general, las interferencias que reciben los precios, ya sean por los gobiernos, las organizaciones laborales o los acuerdos empresariales tipo cártel en sectores de la economía, traen consigo problemas futuros en cuanto a la asignación de recursos y tienen mucho que ver con excesos o deficiencias de producción que se presentan en el mercado. A veces, en el momento menos pensado, no es que el mercado normalmente ocasione los excesos o deficiencias de producción, sino por lo general son la consecuencia de la interferencia de alguien sobre el libre funcionamiento de los precios. 1.3. Principios y fines del mercado. Los principios y fines del mercado son 4. 1. La racionalidad económica. Segundo, el equilibrio general. Tercero, el equilibrio competitivo. Y cuarto, la asignación óptima de recursos. Primero, la racionalidad económica. La observación de la conducta de oferentes y demandantes en el mercado nos enseña que estos se comportan de manera racional, es decir, que buscan maximizar algún objetivo dentro de ciertas restricciones conocidas. Las personas como productores o empresarios tratan de maximizar los beneficios o ganancias, dada su tecnología y los precios tanto del bien producido como de los factores que requieren utilizar. Las personas como consumidores tratan de maximizar la utilidad o satisfacción de los bienes o servicios que consumen. Dadas sus preferencias, ingresos y precios, en general los propietarios de los recursos económicos tratan de maximizar sus ingresos netos dadas las restricciones ya señaladas. El postulado de la racionalidad económica es el otro nombre que recibe la ley del interés personal cuando esta ley se aplica al campo de la economía. El segundo principio o fin es el equilibrio general. Cuando la economía opera sobre la base de mercados libres, entonces las variaciones de la demanda y de la oferta se traducen en cambios en los precios, lo cual, a su vez, permite que los mercados se ajusten de manera tal que los mercados se equilibren y, por tanto, la economía en su conjunto, a esto se llama equilibrio general, los mercados se vacíen. Si a un precio existente de cualquier bien o servicio existiese un exceso de demanda, entonces si el mercado es libre, necesariamente el precio del bien debe subir, con lo cual desaparece el exceso de demanda. El precio más alto, por un lado, expulsa a los demandantes marginales, pero por otro, incentiva al ingreso de nuevos oferentes. Por el contrario, si existiese un exceso de oferta, el precio del bien o servicio debería caer, con lo que se desaparece dicho exceso, ya que la caída expulsa a oferentes y atrae a nuevos demandantes.
Si se generaliza el comportamiento antes descrito para todos los mercados de bienes, servicios, factores productivos, activos financieros, se obtiene el equilibrio simultáneo en todos los mercados, lo cual se denomina equilibrio general. Tercer principio o fin es el equilibrio competitivo. Si dada la cantidad de dinero en la economía, los agentes económicos actuando libre y voluntariamente suponen que los precios establecidos son los definidos, entonces se logra alcanzar la estabilidad de precios, lo cual se manifiesta en que ninguno de ellos en forma individual puede modificarlos. Quiere decir que la economía alcanzó el equilibrio competitivo junto al equilibrio general. Este comportamiento supone que el número de agentes económicos que operan en los mercados es lo suficientemente grande, lo cual asegura que ninguno individualmente tenga el poder de modificar los precios que enfrenta. Al no poder modificarse los precios por ningún agente individual, quiere decir que nadie tiene un poder de mercado, que nadie tiene ganancias monopólicas y que las ganancias, cuando menos en los diferentes sectores económicos, tienden a una media. También suele decirse que cuanto más próximo se está al equilibrio competitivo, el ingreso se distribuye entre los factores productivos en función únicamente de su escasez, sin quedar ningún remanente que de manera particular favorezca algún factor que puede ser el factor capital. Y como cuarto principio fin está la asignación óptima de los recursos. Cuando el mercado alcanza el equilibrio competitivo y en ausencia de externalidades se dice que se alcanza la oportunidad económica, entendido como la mejor asignación de los recursos escasos, lo cual requiere significar que es imposible mejorar la situación de cualquier persona sin tener que empeorar la ubicación de por lo menos algún otro agente económico. Por tanto, si no hay equilibrio competitivo, siempre se podrá mejorar la situación del conglomerado social, sin empeorar la posición de alguna otra persona o personas, no a costa de alguien, en la medida en el que el sistema económico se aproxime al equilibrio competitivo. Cuando así se procede, se estará aumentando el bienestar social desde el punto de vista de la acción del Estado sobre la actividad económica y que se refleja en el diseño de la política económica y de su implementación. Quiere decir que en la medida que esta nos aproxime al equilibrio competitivo y no nos aleje, será acertada. 1.4. La estructura del mercado. 5 son las principales estructuras presentes en el mercado, las cuales tienen ciertas características y que están presentes más o menos en ciertos sectores económicos. A continuación, se las presentan destacando la capacidad que cada una de ellas tiene de afectar o no el precio del producto que ofrecen en el mercado. Un elemento que se debe destacar en el comportamiento del mercado es el grado de competitividad que enfrentan productores u oferentes de bienes y servicios, que no es el mismo entre sectores económicos o entre productos específicos. A esta diferenciación en la competitividad denominamos estructura del mercado.